Parashá 26, Shemini, octavo. Hoy estaremos reflexionando en 7, 8, fuego extraño y también sobre alimentos. Es lo que nos estaremos concentrando y enfocando en esta Parashá número 26. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saluda Ernesto Rosas desde Pachuca, Hidalgo, México. Estamos grabando para Ministerio 710 y bueno, pues estamos contentos porque nuestro Padre Eterno nos permite estar en otra Parashá, la número 26, Shemini, y pues la parte que en español se le llama octavo. La lectura que nos toca reflexionar o leer, que yo te recomiendo que lo hagas, Levítico 9:1 hasta el 11:47. Repito, Levítico 9:1 hasta el 11:47. Y la Haftará, o la parte de los profetas, segunda de Samuel 6:1-19. Segunda de Samuel 6, del 1 al 19. Y bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a reflexionar en lo que es la palabra 7, 8, las ofrendas, lo que es el fuego extraño. Y también estaremos hablando acerca de los alimentos. Y vamos a verlo también en otros puntos y perspectivas. Esperemos y ruego a mi Padre que esto sea de utilidad. Como siempre, te recomiendo que tengas un cuaderno a la mano para que tomes notas y los versículos. Pues bueno, quiero decirles antes de que entremos a estudiar, quiero mandar saludos a mis hermanos de Chicago, Illinois. Y pues bueno, a la familia Barrón, Lara, Rivera, que son los pastores, ¿sí? Abdías y Vilmari, la familia Gallegos, Francisco Javier, que me decían, no es Chicago, es un suburbio. Te mando un abrazo, mi querido Javier, gracias por ilustrarme lo que es la falta de ignorancia. Me dio mucho gusto conocerte igual, nada más nos conocíamos por Facebook, pero mira, el Padre nos dio la fortuna de podernos saludar y darnos un fuerte abrazo y tomarnos una foto, un selfie juntos. También la familia Carrera, que fuimos a desayunar a su casa, muy amables, junto con familia Olivares también, que nos pasamos un tiempo formidable. Ellos son de México, de lo que es a estos hermanos del norte, y bueno, comida norteña, comimos ahí, y bueno, también, pues, quiero decirles que fue una cuestión internacional en las reuniones que tuvimos, porque había de El Salvador, Ecuador, Puerto Rico, México, Guatemala, pues también americanos, ciudadanos ya americanos. Y pues bueno, damos gracias a la congregación que nos invitó, nuestros anfitriones, la Casa del Alfarero Chicago. Y también tuvimos la fortuna de conocer a un grupo, unos hermanos que es también del cuerpo de nuestro Mashiach, que se reúnen en Elgin. Y pues tuve la fortuna de conocerlos, de estar ahí con ellos, saludarlos, me recibieron y pudimos enseñar, aprendimos juntos sobre las escrituras, como dicen, matamos algunas vacas sagradas, pero bueno, yo creo que lo importante es ponernos a estudiar. Y bueno, no sé si me faltó alguien, pero quiero saludar a todos nuestros hermanos que conocimos allá en Estados Unidos, en Chicago, Illinois. Gracias nuevamente a la congregación Casa del Alfarero que nos invitó. Y quiero aclarar algo. A veces nos dice, ¿cuándo pasa usted, hermano, a ciertas ciudades de Estados Unidos? Pues miren, yo quisiera pasar, pero yo vivo del Evangelio y no tengo así como que los recursos para andar. Pues ahora voy acá, voy allá. Cuando yo salgo a algún lugar, por lo general siempre las personas que nos invitan nos cubren lo que es el viático de movernos, el pasaje, que es lo que nos ayuda. Entonces, cuando eso sucede, pues con mucho gusto podemos planear algo, ir, por lo menos nos cubran lo que es el pasaje, el pájaro metálico, sobre todo cuando son grandes distancias.
Y bueno, pues de antemano, gracias, 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 gracias. Me pasearon, me llevaron a la ciudad de lo que es el downtown, que le llaman el centro. Había un frío, de repente unos aires que yo sentía que los pingüinos me daban cachetadas con sus alas. Pero bueno, disfruté cada momento. Y bueno, sí, también aprendimos juntos, estudiamos las escrituras, fueron varias enseñanzas y pues cumplieron lo que me dijeron, me regresaron como limón de fonda, llegamos el martes aquí a casa bien, gracias a Dios, pero el miércoles me la pasé en relax, recuperándonos de todo este viaje, pero fue una gran, gran, gran bendición poder servir a mis hermanos y poder saludar y abrazar a todos los que conocen M710, que nunca me imaginé que fueran varias familias y que pudiéramos convivir un ratito, comer juntos y ahora sí que compartir el pan juntos. Fue un gran privilegio y celebrar el Shabbat también. Bueno, pues eso era un saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en Chicago y aprovecho a todos los hermanos en todas las naciones. Reciban saludos de su amigo Ernesto Rosas. Pues bueno, ¿ya están listos ustedes para estudiar? Pues yo estoy listo, aquí estoy con mis apuntes. Usted tiene también su cuaderno, yo le recomiendo que tome notas. Y ya saben, no crean nada, por favor, estudien, verifiquen toda la información, pero es importante que lo hagan en el contexto hebreo e histórico. Me he topado con personas que defienden ciertas ideas, pero no están estudiándolo o no lo están viendo en esa perspectiva o en ese contexto hebreo, que creo y cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo el mensaje. Es una sugerencia que lo hagan. Y bueno, vamos a hablar del número 7. Y pues siempre que hablamos del número 7 nos está mostrando la naturaleza cíclica. Siempre habla de algo cíclico. Por ejemplo, 7 días de la semana, los 7 años del ciclo sabático, o Shemitah, los 7 ciclos para llegar al jubileo. Entonces siempre el 7 nos está mostrando un ciclo, un ciclo, un ciclo, los 7 días de la semana, como lo dije. Pero cuando estamos hablando del 8, pues realmente ya viene a romper todo este panorama que teníamos del 7. Hay una ruptura en esa parte cíclica natural que el 7 nos muestra. El 8 nos habla de un nuevo comienzo. El 8 también nos habla de una manifestación sobrenatural del Eterno. Y es lo que vamos a estar viendo en esta parashá, cómo manifiesta su amor, cómo manifiesta su poder nuestro Padre Eterno cuando habla del 8 o el octavo. Por ejemplo, en el capítulo 9:1 de Levítico, cuando estamos hablando hoy de octavo, y pues estamos hablando que es el último día del proceso de consagración de los sacerdotes. Es decir, estaban siendo ya consagrados los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y ese día ya iban a completarlo para poder iniciar su servicio en esa área. La información que me encontré acerca de cuándo sucedió eso, el octavo día de lo que habla Levítico 9:1, me encontré que fue la fecha Nisan en el calendario hebreo, Nisan 1 del año 2449 del año civil, del calendario civil hebreo. Lo voy a repetir. Nisan 1 del año 2449 es cuando sucedió Levítico 9:1. Hablando del calendario gregoriano, para tener una idea, es marzo 29 del año 1312 antes de la era común, o también como conocen popularmente antes de Cristo. Bien, pues esas son fechas que los sabios nos comparten y bueno, quizás ¿para qué me sirve la fecha? Bueno, pues nada más para tener una idea, ubicar en qué momento sucedieron todos estos eventos. Cuando estamos hablando del trabajo espiritual que Moshe hacía y el trabajo espiritual que Aarón hacía, pues son trabajos diferentes. Fíjense, con respecto al profeta Moshe, el trabajo de él, su función era atraer la divinidad
desde el cielo a la tierra. Es decir, de arriba hacia abajo. Lo voy a repetir, atraer la divinidad desde el cielo a la tierra. Es lo que hacía el profeta Moshe. Pero el sacerdote Aarón, su trabajo espiritual, ahora sí que viene siendo como a lo contrario. Lo que estaba haciendo el sacerdote Aarón, era elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Y yo creo que aquí es algo interesante que nosotros no debemos perder de vista. Aarón, con todo lo que hacía de esa intercesión, de esa ministración, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, el objetivo era elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Y ahora sí que era de abajo hacia arriba. Yo creo que no debemos perder de vista esa parte de que Él todas estas cuestiones nos ayudan a elevar nuestra vida a un nivel espiritual mucho, mucho más alto, en donde ese nivel espiritual nosotros podemos ser sensibles a la voz del Eterno. Bueno, y cuando estamos hablando de que nos eleva a un plano celestial, a un plano espiritual donde hay más sensibilidad, pues yo quiero decirte que las buenas obras son nuestras ofrendas ahora, ¿sí? Esas buenas obras que tienen que ver con la obediencia a la Torá, la obediencia a los mandamientos, eso nos va a elevar a un plano celestial. Yo creo que esto es importante que lo veamos, porque miren, en este momento pues todavía no tenemos un templo en función. Nuestros hermanos levitas no están en función, aunque deseáramos que ya tuviera el templo y nuestros hermanos levitas funcionando y los sacerdotes, pues, pero que estuvieran ya en función haciendo lo que la Escritura dice de esas ofrendas de comunión. Pues bueno, no está todavía. Pero quiero decirte que nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que está en el templo celestial y que ahora nosotros traemos al sumo sacerdote nuestras ofrendas. Y nuestras ofrendas tienen que ver con nuestras palabras, la manera de comunicarnos, la manera de hablar, si estamos bendiciendo con nuestras palabras, pero también tiene que ver con las obras, las buenas obras. Y eso, las buenas obras tienen que ver con la obediencia a los mandamientos, porque la obediencia nos eleva a un plano celestial. La obediencia hace que nuestro espíritu sea sensible a la voz del Eterno. La obediencia también hace que nos eleve a un plano espiritual donde el Padre Eterno se manifiesta a nuestra vida. Entonces yo creo que nosotros debemos considerar esto. La obediencia es importante. De hecho, puse ayer en un post en mi muro donde dice que las recompensas las va a entregar nuestro bendito Mesías Yeshua, pero tiene que ver esas recompensas con obediencia a la Torá. Y hay personas que dicen que ellos piensan que no es así, que el sacrificio que hizo el Mesías, que es suficiente. Y bueno, yo quiero decirte esto, a decirle a todas las personas, necesitamos comprender realmente qué fue lo que hizo nuestro bendito Mesías, porque lo que él hizo fue la parte de la redención, justificación, lo que él hizo al morir en ese madero como un justo, un sádic, nos habla de esa redención y esa justificación delante del Padre. Pero la santificación viene por la obediencia a la Torá. Entonces lo que está esperando ahora nuestro Padre es la obediencia. Y la obediencia a su palabra, que cuando hablamos de la palabra de Dios, Torá, es lo mismo, son mandamientos, instrucciones, enseñanzas, habla de esa misma palabra. Entonces lo que las personas piensen, pues es muy respetable. Lo que yo pienso es un cero a la izquierda. Pero lo que piensa nuestro Padre Eterno está en las Escrituras y es contundente. Y si alguien dice que no vamos a recibir recompensa por la obediencia a la Torá, sino por otras cosas,
entonces están contradiciendo las escrituras, que viene Salmo 19, 7 al 11, donde claramente nos muestra que la Torah es perfecta. La Torah es perfecta, nos da aliento, redarguye, en fin. Pero algo que a mí me llamó la atención en el versículo 11 es que dice, y por ella recibiremos recompensa. Entonces, eso está escrito. Y si alguien dice que eso no es así, bueno, pues no hay problema, cada quien puede pensar como quiera. Ya te dije, mis pensamientos son un cero a la izquierda. Pero lo que piensa nuestro Padre Eterno está escrito y es contundente, aunque no es el tema. Yo creo que grabaremos un podcast especial sobre las recompensas, que en un capítulo, en un episodio más de Shema en estos días. Y bueno, pues para continuar y no perder el tema, estamos hablando que las buenas obras que tú y yo hacemos a través de la obediencia de los mandamientos, pues eso nos va a elevar a un plano celestial donde nos hace sensibles. Y eso es importante, porque esa ofrenda que nosotros estamos llevando, el Mashiach lo va a tomar y lo va a ofrecer ante el Padre, nuestra obediencia. Ahora, Moshe y Aarón y el pueblo hicieron las cosas de acuerdo a las instrucciones que el Padre había dicho, y por esa razón, dice ahí en el capítulo 9, que el Padre se manifestó. La gloria del Eterno se manifestó. Si nosotros queremos que la gloria del Eterno se manifieste a nuestra vida, quiero decirte, querido hermano, mi querida hermanita, nosotros necesitamos caminar en obediencia. No hay otra forma de caminar con nuestro Padre Celestial. Después que nosotros fuimos redimidos y justificados ante el Padre y fuimos reconciliados con Él por medio de los méritos de nuestro Mesías Yeshua, ahora Él está esperando obediencia, y cuando nosotros hacemos las cosas tal como están escritas, y no lo que yo piense o lo que pensemos, sino lo que el Padre dice que se debe de hacer, Él va a manifestar su gloria. Y lo vemos aquí en el capítulo 9 al final. ¿Por qué? Porque Moshe, Aarón, hicieron tal cual lo que el Padre Eterno había dicho. Ahora sí que palabra por palabra, instrucción por instrucción, ellos lo hicieron, el pueblo lo hizo también, guiados por Moshe como el líder, el profeta, y el sacerdote Aarón con sus hijos haciendo lo que correspondía. Y pues, ¿qué pasó? Pues el pueblo se elevó a un plano espiritual a través de la obediencia, y nuestro Padre Celestial manifestó su gloria. El pueblo estaba feliz, estaba gritando de júbilo, feliz de tener un Elohim, el Todopoderoso del universo, manifestando su gloria y su poder. Todo iba muy bien, todo iba muy bien, pero vemos en el capítulo 10 que hubo un fuego extraño ahí. Y vemos ahí la muerte de dos hijos de Aarón, lamentablemente, Nadab y Abiú. Yo creo que estos personajes no los debemos perder de vista, porque nos deja una gran enseñanza a nosotros. Una de las razones de la muerte de estos personajes fueron que, más bien que fue porque fueron impulsados por su ego espiritual. Y yo creo que aquí también nosotros tenemos que estar reflexionando cuál es la razón por la que nosotros servimos al Eterno. ¿Qué es lo que nos está impulsando a servir al Eterno? Y yo creo que nosotros ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo es que estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? Y bueno, pues la pregunta sería, ¿cuál es la razón que te impulsa a servir al Todopoderoso? ¿Al caso es la fama? ¿O al caso es la lana? Dinero, dinero, dinero. ¿O simplemente quieres cumplir la voluntad del Eterno? Reflexionemos en eso. Yo esta pregunta, por supuesto que me la hice. ¿Cuál es la razón por que me impulsa a mí a servir en Ministerio 710? ¿La fama, el dinero o cumplir la voluntad del Padre? Y bueno, pues esa respuesta yo la tengo que hacer delante de Dios, porque
ante ustedes puedo decir muchas cosas, pero ante Dios, Él conoce mi corazón. Y bueno, pues yo sé cuál es la razón por la que estoy sirviendo. Por supuesto que yo estoy enfocado en cumplir la voluntad del Padre Eterno cuando Él me llamó para servirle. Y lo he estado haciendo desde que tenía prácticamente 26 años. Yo decidí dejar todo y a la edad de 27 me fui a estudiar y hasta el día de hoy he estado viviendo por fe. Dios me ha sostenido y yo sé que lo seguirá haciendo si sigo caminando con Él en obediencia, si sigo obedeciendo sus instrucciones y sirviéndole de corazón haciendo su voluntad. Entonces, eso a mí me dejó mucha reflexión lo que pasó con Nadab y Abiú, que es lo que nos impulsa a servir. Vemos acá que el fuego, dice que vino un fuego, pero no quemó su ropa, tampoco sus cuerpos. Esto es impresionante, mis hermanos. O sea, si nos ponemos a ver esto, dice que no quemó su ropa ni sus cuerpos, fue algo interno, fue a nivel del alma. Y estos personajes eran santos. Nadab y Abiú eran santos, estaban apartados, estaban consagrados para el servicio sacerdotal, pero esa euforia de la manifestación del Eterno, cuando estaba ahora sí que terminando el proceso de consagración y estaban en un nivel espiritual, estaban elevados en un nivel espiritual perfecto, a través de la obediencia, nuestro Padre manifestó su gloria. Y pues dice ahí, posiblemente estaban alegres, habían tomado un poco de vino, andaban alegres ellos, contentos, pero el problema es que hicieron algo que el Eterno no mandó. Y aquí es donde nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. A veces podemos pensar que lo que hacemos son cosas buenas, pero realmente no. ¿Por qué? Porque no es lo que nuestro Padre quiere, no es lo que el Todopoderoso quiere o ha estipulado que se haga. Y a mí me dejó esta reflexión, que hagamos cosas bíblicas de manera bíblica. Creo que esto es importante, que hagamos cosas bíblicas de manera bíblica. Y eso es otra pregunta. ¿Realmente estoy haciendo cosas bíblicas de manera bíblica? Obedecer la Torah, que tiene que ver con las buenas obras, porque la única manera de tener buenas obras, por supuesto, tiene que ver con la Torah. Ahí están los mandamientos. Y cuando hacemos buenas obras, cuando obedecemos los mandamientos, eso nos eleva, por supuesto, a un plano espiritual, a un plano celestial, donde podemos escuchar la voz del Eterno, donde podemos ver la manifestación de su gloria. Pero a veces las personas piensan que están haciendo lo correcto, pero no es bíblico. Y al final de ese camino hay muerte. Y eso fue lo que sucedió con Nadab y Abiú. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto. Ellos estaban convencidos que estaba bien. Por supuesto que no consultaron con sus autoridades, que en este caso, autoridad en ascenso sería Aarón, el sumo sacerdote, y posteriormente Moshe como profeta, que era el líder de toda la congregación. No lo consultaron y simplemente lo hicieron, y pues pagaron las consecuencias con su vida. Entonces, si tú estás pensando que lo que estás haciendo es correcto, yo creo que debes consultarlo, debes verlo bien con alguien que consideres que pueda ser tu autoridad, que tiene autoridad también, que conoce la palabra, y que veas si estás en lo correcto, si está en la manera bíblica, porque quiero decirte que a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no es bíblico, y al final de ese camino hay muerte. Pues como dice el Salmo, hay varios salmos, toma nota por favor, Proverbios 11:19, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Ahí nos está mostrando que los pensamientos del ser humano piensan que es correcto, piensan que todo está bien, pero no, al final de todo eso hay muerte. Y mis amados, yo creo que debemos, fíjate lo que estoy diciendo, no debes, sino debemos juntos, tú y yo, que en lo que hagamos
Debe de ser la manera que el Padre nos ha instruido, de acuerdo a lo que está escrito en su contexto. Y ahí es donde está el problema, porque si nosotros hacemos las cosas en nuestro contexto, en nuestro pensamiento, a lo que nosotros creemos y pensamos, eso es lo que va a traer un problema muy grande y va a traer distorsión y por supuesto que al final trae muerte. Bien, pues ahora nos toca ver la parte del Levítico 11. Y bueno, yo quiero comenzar que veamos algo. Levítico 11, que está hablando acerca de los alimentos, nos está mostrando que es un mensaje a los israelitas. Y esto lo debemos tomar muy, pero muy, muy en cuenta. Es un mensaje a los levitas. Ustedes ven al principio, dice, dile a los israelitas. Y yo creo que aquí, cuando las personas me dicen, nosotros no estamos obligados a Levíticos 11, a ese mandamiento, bueno, yo entiendo y comprendo porque no está bien claro en su mente, en su corazón, su identidad. Me he dado cuenta cuando platico con personas que con esa crisis de identidad, que no saben quiénes son, toman del Antiguo Testamento, como se le llama, o el Antiguo Pacto, o las Escrituras hebreas, toman lo que les conviene. ¿Ok? Las promesas, entre comillas, pero son promesas para Israel. Y así como hay promesas para Israel, también hay mandamientos. Y si vas a tomar las promesas, pues también toma los mandamientos. Y aquí está diciendo un mensaje para el pueblo de Israel, para los israelitas. Cuando nosotros hicimos Teshuvah, Teshuvah significa dar un giro, dejar de caminar hacia el pecado, estar caminando en el pecado, practicando pecado, sino que nos detenemos y damos un giro y nos dirigimos hacia el Padre. Eso es Teshuvah, regresar hacia el Padre arrepentidos. Entonces le estamos rogando, y aquí hay una palabra importante, le rogamos al Padre Eterno, con toda humildad, que por favor tenga misericordia de nosotros. O sea, yo te quiero describir lo que es Teshuvah. Dejamos de pecar, damos la vuelta y regresamos al Padre, a su casa, y con mucha humildad le rogamos que tenga misericordia. Confesamos nuestros pecados, le pedimos por favor que nos perdone, que queremos reconciliarnos con Él. Todo esto es por los méritos de Yeshua, por supuesto. Queremos estar en paz con nuestro Padre Santo y que por favor nos dé la oportunidad de ser parte de su pueblo, de ser parte de su pueblo cuando nos unamos nuevamente con Él. Y yo creo que es importante aquí que nosotros reflexionemos que el hecho de hacer teshuvah, de regresar al Padre, pedirle misericordia, perdón, reconciliación, estar en paz, es porque deseamos unirnos con Él. Quizás nunca lo había hecho la persona, pero el amor si ya lo hizo y ahora está regresando a casa con Él y unirse, la única manera de unirnos con el Padre es a través de un pacto. No hay otra forma. Es como el hombre y la mujer. La única manera para que puedan unirse es a través de un pacto matrimonial. Si no hay pacto matrimonial, pues no pueden unirse. Debe de haber un pacto. Así nosotros, si nosotros queremos caminar con el Todopoderoso, si queremos unirnos a Él, entonces debe de ser a través de una alianza. Y es cuando nosotros le rogamos, por favor, que nos dé la oportunidad de unirnos a Él a través de una alianza, de un pacto. Y bueno, finalmente la respuesta va a ser del Padre. Y Isaías 56, del 1 al 8, pero sobre todo el versículo 3 dice, habla de los gentiles, de las personas que han decidido
unirse al Eterno, que han decidido dejar el paganismo, dejar el pecado y unirse al Padre. Y ahí dice claramente en Isaías 53, en Isaías 56, que los extranjeros que decidieron unirse para ser ahora parte de Israel, pues practican uno de los mandamientos, que es el Shabbat, guardar el día de reposo. Entonces, repito una vez más, estoy hablando de la identidad antes de entrar a lo que son los alimentos. Debemos saber cuál es nuestra identidad. Yo en lo personal, yo soy Israel porque Yeshua me injertó cuando yo creí en Él, cuando yo me arrepentí de mis pecados y me uní al Padre por medio de Él, por la fe en Él. Me reconcilió, ahora sí que fui justificado. Entonces, me injertó a Israel y ahora soy parte de Israel, como dice Efesios 2 y Efesios 3. Repito, la única manera de unirnos a Yahweh es a través de una alianza, de un pacto. No hay otra forma. Y ahora es por medio de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, todo lo hacemos con un corazón contrito y humillado. Y bueno, pues repito, Efesios 2, Romanos 11, Efesios 3. Ahí nos muestra que fuimos injertados a Israel, ahora somos Israel, somos herederos juntamente con el pueblo de Dios, el pueblo bendito de Israel, y que si antes no teníamos promesas, ahora sí ya las tenemos, porque si soy parte de Israel, las promesas que se le dio a Israel, que están en la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento como se conoce, ahora sí las podemos tomar, porque somos parte de Israel. Tenemos herencia. Ahora, ¿por qué los creyentes, dice, por qué obedeces los mandamientos? A veces hay esa pregunta, y bueno, me la voy a aplicar y yo te voy a responder por qué obedezco los mandamientos. Primeramente, porque amo a Yahweh y a Yeshua el Mashiach. Por eso obedezco los mandamientos, porque amo a mi Padre Celestial y al Mesías a quien Él ha enviado, y su nombre es Yeshua. Otra razón por la que obedezco los mandamientos es porque soy parte de Israel, fui injertado ahí, y ahora soy Israel, y cuando dice ahí, dile a los israelitas esto y esto que hagan, pues me corresponde hacerlo, lo que me corresponde. También obedezco los mandamientos para bendición. Entonces, aquí van tres. Número 1, porque amo a Yahweh y a su bendito Mesías que Él envió, porque soy parte de Israel ahora, porque fui injertado ahí por medio de Yeshua. Los obedezco para tener bendición, como dice Santiago 1. Y también otra razón, obedezco los mandamientos para mantener mi nombre en el libro del cielo, en el libro de la vida. Eso lo dice la Escritura. O sea, si yo sigo, ya soy redimido por Yeshua, ya soy parte de Israel, si quiero mantener mi nombre en el libro de la vida, yo debo mantenerme obedeciendo su palabra. Éxodo 32, del 30 al 34, anótalo, hablando de esto, de mantener nuestros nombres en el libro de la vida. Romanos 2, 5 al 7, voy a repetir el anterior, Éxodo 32, 30 al 34, Romanos 2, 5 al 7 y Ezequiel 18, 10 al 32. Entonces nos está mostrando que nosotros debemos mantenernos obedeciendo. ¿Se acuerdan que venían los discípulos contentos cuando los envió a predicar? Y bueno, los demonios se manifestaban y ellos los echaban fuera en la autoridad que fue delegada por nuestro Mesías, porque los envió. Y regresaron contentos, los demonios se sujetan, nos obedecen. Y decía nuestro bendito Mesías, sí, yo vi cómo el chamuco caía del cielo, o sea, Hasatán. Dice, pero no se alegren de eso, de que pueden echar fuera demonios o cosas por el estilo. Dice, alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Entonces, si te das cuenta, también ahí nuestro bendito nos está diciendo eso, que eso es lo que nos debe alegrar. Ya te di los versículos, también Apocalipsis dice que cuando venga el tiempo, tanto que todos vamos a comparecer ante el trono blanco, se van a sacar los libros de acciones, de todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, en fin, y también se va a sacar el libro de la vida, el libro que está en el cielo, así como lo dice. Entonces, mis queridos, yo creo que es importante, y por eso obedezco los mandamientos, para que mi nombre no sea borrado. Ya te di los versículos.
Y bueno, también el último razón, son 5 las que te estoy compartiendo, por lo cual yo obedezco los mandamientos, es porque me eleva a un plano celestial donde mi Padre eterno se manifiesta. Entonces, por esa razón yo obedezco los mandamientos, ya te di 5 razones, y bueno, vamos a seguir avanzando. Comer limpio. Levítico 11. ¡Ay! ¡Ajúa! Como dijeran los mexicanos, yo soy mexicano, pero así dicen los del norte. Saludos a todos mis hermanos que están allá en el norte, Chihuahua, Río Bravo. Carlos, te mando un fuerte abrazo a él, a su esposa, a sus hijos, nietos, bueno, en fin, todos mis hermanos allá de Río Bravo, ahorita que dije ¡ajúa! Bien, seguimos adelante. Estamos contentos porque el día del reposo ya está por comenzar y estamos felices de poder honrar al Rey eterno por medio de nuestro Mesías Yeshua. Bueno, estamos hablando de Levítico 11 ahora, comer limpio. Una razón por la cual debemos comer limpio es porque somos el templo del Espíritu y no debemos profanarlo. Otra razón es para que, también por qué vamos a comer limpio, debemos pensar en algo. Los israelitas, desde que son pequeños y tienen uso de razón, sus padres les enseñan cuáles son los alimentos, de acuerdo a la Torá, por supuesto, levítico. Quiero decirte que a los niños, cuando ya empiezan a leer, cuando ya empiezan a estudiar la Torá, el primer libro que se les enseña es Levítico. Entonces, para un a un israelita, los animales impuros que vienen en Levítico 11 no son alimentos. Ojo, lo vuelvo a repetir porque este es el contexto, queridos. Este es el contexto, mis amados. Para un israelita, todos los animales que están ahí, los animalitos y todo lo, tanto de tierra y de mar, dice, todos los que son impuros para un israelita no son alimentos, así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, que no son alimentos, muchas veces las personas tocan el tema de 1 de Timoteo 4 del 1 al 5. 1 de Timoteo 4 del 1 al 5, a veces me dice, pero aquí dice, ok, ahí lo dice, pero si no lo leemos en el contexto, en su contexto hebreo, pues lo vamos a interpretar a nuestra conveniencia. Recordemos, todos los animales impuros no son alimentos. Entonces, cuando a un israelita se le dice alimentos y él habla de alimentos, se está refiriendo, por ende, ahora sí que ya vienen programados en ese chip, porque así se les enseña desde chiquitos, que ya saben, alimento son todos los que Levítico 11 dice que se puede comer. Esos son alimentos y los impuros para ellos no son alimentos. Lo estoy repitiendo no sé cuántas veces. Y aquí en 1 de Timoteo 4, dice del versículo 3, prohíben el matrimonio. Está hablando de cómo en los últimos tiempos, pues hay ideas diabólicas, hay ideas humanas, ¿sí? Doctrinas, hay 3 tipos de doctrinas que la Escritura nos muestra. La doctrina del hombre, como dice Colosenses 2.8, la doctrina de los demonios, 1 Timoteo 4.1, y la doctrina del Mashiach, Hebreos 6.1. Entonces, cuando estamos hablando aquí, se prohíben, versículo 3, 1 Timoteo 4, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad. Acuérdense que verdad para un israelita es la Torá. Dice, los coman con acción de gracias. Versículo 4. Todo lo que Dios ha creado es bueno, por supuesto, todo es bueno. Y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Versículo 5. Porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? La Torá y la oración lo santifican. Entonces, cuando está diciendo prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos, entonces, cuando se le está dirigiendo, ¿a quién le está escribiendo? A Timoteo, un israelita. Entonces, cuando dice ciertos alimentos, el israelita sabe de qué se está refiriendo. Alimentos autorizados por la Torá, y por eso dice así, chécalo. Y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la Torá,
que significa verdad, los coman con acción de gracia. Entonces, está muy claro, mis amados, si lo vemos en el contexto hebreo como debe de verse, nos está hablando de alimentos, ¿sí? Y fíjense, Levítico 20, para allá, Levítico 20, también nos está dando una información súper relevante, mis queridos, que creo que vale la pena que lo veamos. Dejamos Timoteo y vámonos ahora a Levítico 20. Repito, Levítico 20, 24 al 26. Dice, pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda leche y miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy Yahweh, su Elohim, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de los animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, porque dice, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo Yahweh soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Oye, mis hermanos, esto está clarísimo. Entonces Él está mostrándonos el por qué debemos comer limpio. Porque debemos ser santos, porque Él es santo, porque nos ha distinguido que somos su pueblo. Y es lo que yo decía hace un momento al principio. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Eres Israel? ¿Eres parte de Israel o no eres parte de Israel? Porque a veces las personas dicen, bueno, es que eso es para los israelitas. Y tiene razón, es para los israelitas. El problema es, si tú no eres parte de Israel, si tú no has sido injertado a Israel por medio del Mesías Yeshua, por la fe en él, entonces no estás obligado a comer limpio. ¿Por qué? Porque no le perteneces, porque no eres de él. Aquí lo acabo de leer. Aquí está diciendo, tú eres mi pueblo, yo te he distinguido de entre los demás, tú eres mío. Entonces, si tú no eres del pueblo de Israel, tú no eres de Dios. La única manera de caminar con Elohim es ser parte de su pueblo, porque en el contexto hebreo, salvación significa ser parte de Israel, como dice Joel capítulo 2. Entonces, debemos entender ese contexto para poder comprender el mensaje. Y aquí Levítico 20 está súper clarísimo. Sean ustedes santos porque yo, Yahweh, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones. Algo que me llama la atención, dice, no se hagan detestables ustedes mismos por causa de los animales. Ojo, si una persona no le importa cuidar su cuerpo, que es el templo del Espíritu, y le mete todos los animales impuros, imagínate en el templo de Israel, allá en Jerusalén, si sacrificaran todos los animales impuros, para empezar, están yendo en contra de las instrucciones de Dios y la gloria de Dios no se manifiesta. Y algo que aquí dice la Escritura es, si tú no vas a comer limpio, porque no perteneces a Israel, pues no pasa nada. Simplemente no eres parte de Israel, no le perteneces a Elohim, no eres de su propiedad. No estás obligado a comer limpio. Pero si tú ya creíste en el Mesías y has sido injertado a Israel y eres Israel, debes de cuidar tu cuerpo. Y dice ahí, si nosotros que ya estamos en pacto con el Padre Eterno por medio del Mesías Yeshua, si nosotros no hacemos caso a este mandamiento, dice que nos hacemos detestables ante el Rey del universo. Detestables. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. No es lo que yo pienso, sino lo que mi Padre Eterno dice y está escrito y es contundente y eso no se alega. Hay otra parte también que me hablan mucho de la visión de Pedro, famosísimo en Hechos 10. Pero antes de ver Hechos 10, quiero que anotes también Primera de Pedro 1, 13 al 19. Fíjense cómo Pedro está ahí en ese capítulo 1, 13 al 19, cómo tomó una parte de Levítico 11 y también de Levítico 20 cuando habla de sean santos porque yo soy santo. Y está hablando de ser apartado solamente para Dios. Y fíjense cómo Pedro tuvo esa experiencia de los alimentos. Cuando estamos hablando de Hechos 10, ya habían pasado aproximadamente 10 años después de la resurrección de nuestro Mesías. Hasta ese tiempo,
Pedro no había comido animales impuros. Recordemos que él era un israelita, un judío. Él desde niño aprendió qué son los alimentos. Y después que el Mesías resucitó y ascendió al Padre, ahora sí que está a la diestra, dice ahí que durante esos 10 años, porque llegamos al capítulo 10, según los historiadores más o menos transcurrieron 10 años, Pedro no había comido alimentos impuros. Y a veces me dicen, es que después de la resurrección ya podemos comer todo. Bueno, entonces, ¿por qué razón Pedro no lo hizo? ¿Por qué razón se resistió cuando tuvo esa visión de ese lienzo que 3 veces le dijo, mata y come, mata y come? Y Pedro se estaba enfocando en los animales. Señor, ¿cómo me pides que coma animales impuros? Nunca lo he hecho. Y quiero decirte que Pedro estaba abriendo los animales, pero nuestro Padre Celestial estaba enfocado en otro tema, sobre los hombres, los seres humanos. A los animales se les llama impuro, a los hombres se les llama inmundos. Y estamos hablando de otro tema. Entonces, hasta que Pedro tuvo la revelación y le cayó el 20, como decimos los mexicanos, y pudo comprender de qué se trataba la visión, él pudo darse cuenta, según capítulo 10, 28 al 29, capítulo 10 de Hechos, 28 al 29, dice ahí que Pedro comprendió perfectamente que Dios le estaba hablando de la pureza ritual del hombre. No estaba hablando de los animales. Estaba hablando de una pureza ritual del hombre, que ya el hombre podría acercarse a Dios porque ya había un medio para esa pureza. Entonces, al principio Pedro fue probado, cuando estaba el lienzo bajando los alimentos y eso, fue probado. Como dice ahí, vas a obedecer Levítico 11, fue probado. Y pues cuando nosotros entendemos que Dios prueba nuestra vida para ver si vamos a obedecer, Jueces apunta a estos versículos. Jueces, capítulo 2, versículo 22. Jueces, capítulo 3, versículo 4. Éxodo 20, 20. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Aquí nos está mostrando que el Padre prueba nuestro corazón para ver si realmente vamos a obedecer. Nos está mostrando qué hay. Nos pone las pruebas para ver qué hay dentro de nuestro corazón de acuerdo a estas escrituras. Y bueno, Yahweh no es un hombre para mentir. Y algo que tenemos que aprender, Yahweh no se va a contradecir a sí mismo con su propia Torah. Lo que el Padre ha establecido, así es eternamente y perpetuamente, porque Él no va en contra de su propia palabra. Y eso nos debe de quedar clarísimo, mis queridos hermanos. Entonces, la visión de Pedro no estaba hablando de alimentos, sino estaba hablando de una pureza ritual del ser humano, que ya habría un medio, y por supuesto es el único medio, el único camino para poder llegar a esa pureza ritual y poder ahora sí que volver a tener contacto, una relación con el Padre Eterno, es a través de nuestro bendito Mesías Yeshua, por los méritos que Él hizo por nosotros y por la fe que tenemos en Él. Bien, hay otro caso que debemos ver, que está también en el libro de Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Del 1 al 23. Y aquí está hablando de lo puro e impuro. Volvemos al punto otra vez. De hecho, hay una parte entre paréntesis que dice, y de esto da por hecho todos los alimentos son puros. No debemos olvidar, si vamos a estudiar Marcos 7, no debemos olvidar el concepto, lo que es para un israelita sobre alimento. Los alimentos, ¿sí? Significa puros, no los impuros. Entonces, los gentiles no tienen ese concepto, no conocen la Torá. Para el gentil todo es alimento. Por ejemplo, hay culturas porque así son. Vemos la cultura asiática, los chinos, en fin. Ellos, por ejemplo, los chinos, que con todo el respeto lo digo a mis hermanos, en esa cultura pues comen de todo. ¡Qué bárbaros! O sea, los respeto, comen de todo. Perros, ratas, alacranes, arañas, culebras, yo no sé qué tanto. Todo, ahora sí como dice el dicho, todo lo que corre y vuela,
a la cazuela. Todo lo que corre y vuela a la cazuela. Pero miren, ahora que somos israelitas, pues ese dicho ya no nos queda a nosotros. Todo lo que corre y vuela y que es kosher, pues lo podemos comer. Entonces, pero los gentiles no tienen esos conceptos, por eso interpretan las escrituras en sus propios conceptos, y ahí es donde crean sus propias doctrinas. Y tengamos cuidado, porque acuérdense que los hijos de Aarón, ellos crearon sus propias maneras de ministrar al Eterno, no de acuerdo a lo que ya el Padre había instruido, sino a lo que ellos pensaban que podría ser algo bueno, tenían una buena intención, sin embargo estaba fuera de las instrucciones de Dios y fueron quemados. Y yo quiero decirte que si nosotros estamos interpretando las Escrituras a nuestra manera y no en su contexto, pues debemos detenernos y tomarlo muy en cuenta, porque esto es muy serio, mis queridos, muy serio. Y repito, para un israelita los alimentos son nada más los que son puros. Entonces aquí vemos en Marcos 7, el tema no eran los alimentos, sino era una tradición humana de lavarse las manos. Vemos ahí que los discípulos de nuestro bendito Mesías, pues no se lavaron las manos, sino que comieron. Y pues los fariseos estaban así como, ¡ay, cómo es posible! No se lavaron las manos de acuerdo a la tradición de los ancianos. Estamos hablando de una ley humana. Y pues esa era la discusión en ese punto. Y pues nuestro bendito Mesías les estaba hablando y dice, mira, no es tanto lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Y se estaba refiriendo a lo que sale del corazón, que donde están las maldades. Por ejemplo, cuando tú hablas y ofendes a alguien con tus palabras o con tus escritos en WhatsApp o en Facebook, qué sé yo, eso es lo que hace daño, eso es lo que lastima, eso es lo que puede pues molestar a nuestro Padre, la actitud y lo que hacemos. Lo que sale de nosotros, porque aún lo que escribes está saliendo de tu corazón. Entonces, el tema no eran los alimentos. Y por eso Yeshua les dijo, ustedes están quebrantando la Torah. Tienen sus mandamientos humanos, los takanot, mandamientos rabínicos, pero ustedes mismos están quebrantando la Torah. Entonces, cuando Yeshua les estaba hablando, dice, todo lo que entra no contamina, pero ¿a quién le estaba hablando? A fariseos y la audiencia, la gente que estaba ahí, que son israelitas, judíos, por la zona que estaban viviendo, les estaba mostrando a ellos que desde niños saben cuáles son los alimentos. Ojo con eso. Entonces Yeshua les estaba diciendo, no lo que entra. ¿Qué significa? Que para ellos judíos, para los fariseos y para esa gente que estaba ahí, que eran israelitas, eran judíos, para ellos alimentos solamente son los puros. Entonces Yeshua les estaba diciendo, todos los alimentos puros que tú comes, eso no te va a contaminar. Y si por alguna razón no te pudiste lavar las manos, o sea, eso no es que agravie o contamina tu vida. Y estaba hablando de la cuestión ritual, de esa pureza ritual también. Dice, eso no contamina. Porque todos los alimentos que son designados por nuestro Padre, en Levítico 11, pues son puros alimentos, son los puros, son limpios. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, ¿quién es la audiencia? ¿Con quién estaba hablando que eran fariseos ortodoxos? Entonces estamos hablando de alimentos puros y que son los que se pueden comer. Por ende no le va a decir a un levita, a un judío, a un israelita que estaban en ese momento de Marcos 7, no les dijo, pueden ustedes comer un camello, pueden comer un cerdo y eso no les va a contaminar. No se los dijo. ¿Por qué? Porque ya sabía que en la mente de ellos eso no es alimento. Eso no es alimento, no es considerado alimento. Entonces, si tú lees el capítulo 7 pensando lo que es alimento, el significado de alimento para los judíos, vas a comprender mejor esta parte. Y cuando dice que por eso dio que todos los alimentos son puros, son purificados, alimentos. Entonces, queridos amigos, hagamos cosas bíblicas de manera bíblica. No seamos hallados como Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron algo extraño ante Dios, algo que Dios no había mandado, que no había determinado que se hiciera, pero ellos lo hicieron porque así quisieron. Mis hermanos, tengamos cuidado. Y acuérdense que nosotros somos
Israel por medio del Mesías Yeshua, no nos hagamos detestables, como dice Levítico 20, por causa de los alimentos. Cuidémonos, cuidémonos. Y bueno, queridos amigos, estoy feliz de que podamos platicar. Ya extrañaba yo poder grabar y poder enviar un mensaje. Según yo llevé todos mis aparatos al viaje de Chicago, pero pues la verdad estuve muy ocupado trabajando con mis hermanos pastores, con personas, conviviendo, platicando, contestando preguntas, en fin, y la verdad ya no hubo oportunidad de grabar. Y ya cuando llegaba yo al lugar donde estaba hospedado, pues nada más llegaba a dormir. Entonces, pero ya extrañaba, ya quería tener contacto y enseñar. Y bueno, si Abba permite, en este Shabbat seguiremos enseñando sobre el tema de Yeshua, el Mashiach, rescatando su honor. Queridos amigos, búscanos en Google, Ministerio 710, y pues aprovecho también para mandar saludos a todos los maestros de Teshuvah.tv. Reciban saludos de su amigo Ernesto Rosas, a todos los maestros de Teshuvah.tv. Ok, queridos amigos, pues si Abba lo permite, estaremos escuchándonos en otro podcast sobre las parashá que estamos estudiando juntos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues que podamos disfrutar este Shabbat, este día de reposo al máximo, que cenemos delicioso. Ahí en mi muro puse una sugerencia, una tinga de pollo. Y bueno, pues el postre, pues imagínense qué podemos hacer de postre. Y bueno, ya se me hace agua la boca para la celebración de nuestro día de reposo con la familia. Bendigamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y sobre todo honremos al Rey del Universo por medio de nuestro Mesías Yeshua. Bueno, que Abba te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé sobre todo shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar. Que la paz de lo alto descienda en esta celebración del día de reposo para honrar a nuestro Padre eterno. Shabbat shalom.